Bueno, muy buenas tardes a todos. Hay muchas caras conocidas y algunas que a lo mejor es la primera vez que se acercan. Hoy tenemos un invitado especial, un orador internacional, tal como dice en el aviso, Ricardo Lindemann, oriundo de Brasil. Ricardo hoy nos va a instruir acerca de Plutón, reforzando la era de Acuario. Ricardo es, no sé si es o era candidato a doctorado en Ciencia de la Religión, hizo la tesis sobre Filosofía del Yoga, magíster en Filosofía de la Religión en la Universidad Federal de Brasilia, es ingeniero civil, es licenciado en Filosofía, presidente del Sindicato de Astrólogos del Distrito Federal de Brasil desde 2003, o sea que nos va a hablar de algo que él realmente sabe mucho, ¿no? Ingresó a la Sociedad Teosófica el 4 de julio de 1979. Ex miembro del Consejo General de la Sociedad Teosófica y también ex secretario general de la Sociedad Teosófica de Brasil. El secretario general sería el presidente, la máxima autoridad. Eso sí, le pedimos que verifiquen sus celulares y por favor si lo pueden silenciar. Él ha dictado numerosos trabajos teosóficos y conferencias en más de 20 países. Es director de 2 sesiones de la Escuela de Sabiduría, que se realiza en Adyar, y budista desde 1995 y obispo de la Iglesia Católica Liberal. Bueno, los dejamos en presencia, te escuchamos. Gracias. Una satisfacción estar acá y en Rosario, porque con el frío el calor humano se torna más importante, ¿verdad? Y con mucho gusto estoy acá en Casa Rosario para presentar algunas palabras sobre el momento que estamos viviendo de acuerdo a la visión astrológica, y espero que pueda llenar alguna esperanza para todos nosotros en estas transformaciones misteriosas que estamos viviendo. ¿Me escuchan bien? Sí. Y me gustaría también ahí dar gracias a José, a Gerardo, a todos que tornan posible esta conferencia en un horario que no es común. Entonces es doble la gratitud por la dificultad creada, porque tenemos un evento de la Iglesia Católica Liberal al mismo tiempo. Entonces se intentó arreglar a lo posible. Tenemos ahora también este tema publicado en la revista Sofía en Brasil, aunque la tapa sea de una representación teatral de Blavatsky que pasa ahora en San Pablo, está atrayendo mucha atención. Y hay una mención acá, mira, Plutón reforzando la era de Acuario. ¿Está bien? Entonces, al día 23 de marzo, todavía no pasa un mes, ¿verdad?, que ingresó este planeta, que hay una gran controversia si es planeta, si es planetoide, si es al año, si qué se va a acrecentar. Pero para nosotros en astrología es un astro, eso es lo suficiente, porque utilizamos estrellas, utilizamos también asteroides,
Entonces, para nosotros una clasificación muy específica no es tan importante. Es problema para astrónomos, ¿verdad? Y la pregunta que siempre llega a nosotros es cuándo va a empezar la era de Acuario. Y bueno, una era es una fracción de un 12avos del llamado gran año platónico, que toma como casi 26.000 años, ¿no? 25.858. Pero como nadie ha vivido tanto tiempo para contar los años, es una media. y entonces sobra como por un promedio de 2.155 años a cada era, que sería un signo del movimiento precesional sideral, ¿no? Y por eso como es precesional, empieza, vamos a decir, de Acuario ha venido de Piscis y no por la orden creciente que sería a partir de Capricornio. Y por su vez de Piscis ha venido de Aries, entonces todo al revés, ¿verdad? Y quizá esta imagen del zodíaco representado a correspondencia con el hombre, que me gusta, edición Kier, ¿no es? De Max Heindel, es llamado el hombre celeste. Hay una corriente Aries, Tauro, Géminis, etc., con la parte del cuerpo. Están divididos en 4 áreas que serían las estaciones. Para el hemisferio norte, la primavera, o verano, otoño e invierno, ¿no? Y el pasaje de Acuario a Piscis es acá, pero hay una descontinuidad al cielo, porque no hay un Grand Prix que tiene una bandera y empieza aquí, se saca un tiro o algo así. No es tan sencillo explicar, porque a veces hay un vacío entre un grupo de estrellas y el otro, y hay discusión cuando llega al punto medio, o si es el punto más acá o más allá, y como para la proporción, 1 grado o un día del zodíaco solar correspondería a 72 años de este zodíaco sideral precesional. Entonces, es verdad que la transición de la era de Piscis a Acuario, vamos a decir, toma un siglo. Entonces, la pregunta es natural. ¿Cuándo va a empezar? La respuesta no es sencilla, porque puede pasar una vida de transición, 70 años quizás sea eso, y todavía no estamos muy decididos si salimos de una era de devoción pisciana o si ya ingresamos en una era científica de pensamiento acuariano. Pero es posible percibir que hay un cambio de, vamos a decir, valores o predominio de intenciones, a decir, por la Edad Media, a dónde estaban nuestros mejores vidrios y obras de arte, sino en la iglesia. Los vitrales, la Capella Sistina y todo eso. Pero cuando llegamos en Acuario, ¿a dónde están los mejores vidrios? Están en el shopping center. Las escaleras son automáticas, ¿no es? Rolantes y todo eso, y toda la tecnología, y creemos que estamos evoluyendo porque tenemos el celular y no podemos comprender cómo los abuelos vivían,
Y deberían ser muy infelices porque no tenían celular. Pero, en verdad, estos cambios son muy superficiales y el ser humano necesita de más que eso para sentirse feliz. Yo acostumbro decir que es difícil explicar para el perro de Elvis Presley por qué se suicidó si su dueño se suicidó si la heladera estaba llena. Porque para el perro, si hay una heladera ahí está resuelto, es solo tener la comida, está guardada. Pero si fuéramos nosotros animales, yo creo que también estaríamos satisfechos. Pero no estoy acá mirando al principio nadie que parezca no tener comida a su casa. Y no necesitamos por eso estar iluminados y satisfechos con todo. Ahí mi esposa, que es una persona que piensa con el pie más en el piso que yo, gracias a Dios alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces decía, no, es que tus ejemplos están ya del siglo pasado, hay que actualizarse. Entonces vamos a cambiar para Whitney Houston o Amy Winehouse. Esa una se ahogó en su propio baño con overdosis de cocaína y la otra no sé cuánto ya había tomado, no completó ni 40 años. Y son los ídolos de esta época. Y bueno, entonces creo aún estamos en un momento de transición en que los valores de la era de Acuarios todavía no están establecidos, pero ya los valores de Piscis parecen que no son suficientes para nos motivar a la búsqueda de la verdad. Yo creo que quizá la Iglesia, al entrar en conflicto con Darwin, ha tomado una posición muy rígida de la creación en 7 días. En cuanto a Orígenes de Alejandría, al siglo III lo proponía como eras, como millones de años, porque decía, ¿cómo se va a tener un día de 24 horas si el sol, la luna y el firmamento todavía no fueran creados? Entonces, ¿cuántas horas tiene este día? ¿Hay un Rolex divino para saber cuántas horas? No, todavía no, era porque no tomaran como alegórico o simbólico, sino lo tomaran como literal, y hay confronto a la ciencia, y la consecuencia es que uno no cree más en la interpretación de las escrituras, a menos que tenga una interpretación esotérica, pero eso no todos lo perciben. Y por lo tanto, yo creo que hay muchos indicativos de que la era de Acuario ya ha empezado. Ese es uno de ellos. El aspecto devocional más ciego a la interpretación ya no es más posible. Queremos explicaciones. Decir que el cielo tomó el sol por 3 días inmóvil, quiere decir que la tierra dejó de rodar alrededor de su propio eje, y así Josué ha vencido sus enemigos, porque por 3 días y 3 noches, no sé cómo contar eso. Entonces, ¿cómo era 3 días y 3 noches si el sol está inmóvil al centro del cielo? Pero si lo interpretamos como la conciencia en éxtasis por una iluminación de 3 días, como pasó también con San Pablo, al Emaús o a la estrada a Damasco, ahí se comprende de una manera esotérica un pasaje que, si lo tomamos literalmente, lleva a algunos a la hoguera, porque van a decir que no es posible el sol pasar. Pero el sol así ilumina a sus enemigos internos, entonces es una experiencia esotérica. Si lo ponemos afuera, ahí se torna un absurdo. Porque si uno tiene ahí un melón
y va a ingresar un autobús y ya es difícil asegurar y más un pasito a frente y ahí el motorista lo pone el freno y el melón se va. Entonces la tierra no puede simplemente poner un freno y el sol quedarse sin que ahí parado, sin que todos sus habitantes sean proyectados a la velocidad orbital y no habría uno para contar la historia acá. Entonces tendría cesado la humanidad toda proyectada. Entonces tomar literalmente las escrituras se quedó absurdo. Y ahí creo que el mayor problema de la falta de creencia en Dios sea la interpretación rígida de siglos. La era de Acuario, voy a insistir, será una era científica, porque Acuario es un signo mental. Para la astrología, a Piscis es un signo de agua y Acuario es un signo de aire. Algunos piensan en un Acuario a poner peces y dicen que son los signos que más se intercambian. No, no es así. Porque Aquarius en latín quiere decir el transportador del agua y por lo tanto representado con una ánfora. Y así como el aire lo transporta las nubes, así Acuario transporta el agua, pero no es de agua, es de aire, como un viento que transporta las nubes, la tempestad y ioniza la atmósfera con sus rayos, pero también está por eso conectado con la electrónica, todo que es eléctrico de los radios. Entonces tenemos indicativos de la era de Acuario por la cuestión nuclear, por la cuestión de la llegada del hombre a la luna. Entonces ahí tenemos 1945, 1969, todos esos podrían ser indicativos. Algunos dan como indicativos incluso la Revolución Francesa, pero ahí tenemos más siglos antes. Otros dicen que eso va a ingresar al grado el 2300. Yo creo que esos dos extremos son demasiado largos y el promedio debe ser el siglo XX. El siglo XX está dividido entre la iglesia y las soluciones políticas. Hay polarización entre líneas políticas ideales que quieren imponer algunas posiciones. Verdad que eso también es muy acuariano porque es un signo de aire y fijo. Entonces hay una tendencia a ideas fijas. Hay que ser o no es posible. Entonces si queremos que todos sean iguales en una floresta, vamos a hacer quizá un reflorestamiento de eucaliptos, que ni siquiera los pájaros lo visitan, pero son todos iguales. Una floresta tiene árboles más altas, otras más bajas, tenemos líquen, tenemos ahí parasitas, tenemos de todo. Y esta complejidad ecológica, hay armonía. Y los animales la visitan y ahí viven. Pero si tú quieres hacer una cosa muy ideal, acuariana, quizá no haya más vida o la vida sea sin sentido. Entonces el riesgo de una era muy mental, con ideales muy estrictos, van a decir que es mejor que la interpretación literal y restricta de la Biblia, pero estamos creando otra religión científica tan intolerante cuanto fuera la Edad Media, y si tú no piensas así, te manda al paredón. Entonces, ¿cuál es la mejor de las eras? ¿Le gusta más Piscis o Acuario? Ahí está. Para el servicio pueden escoger, ¿no es? Para uno o para otro hay una cuestión de elección. Pero verdad que si quieren ir a otro país, tal vez a Brasil, no está muy distinto, y acá y allá todo está el mismo, porque el problema es mundial. Estamos en una transición devocional para una rigidez mental. Eso por el lado sombrío. El lado de
de más luminosidad evolutiva, creo. Es la idea de que debe venir la fraternidad y la paz mundial. Entonces hay profecías incluso de Charles Leadbeater, supongo que conocen el líder teosófico, uno de ellos, que sostenía a su clarividencia que vendría una federación que iba a hacer una evolución de la Unión Europea. Cuando él lo dije eso en 1913, tuvieran certidumbre que estaba loco, porque estábamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Pero pasado este tiempo, se puede ver que su idea de que primero vendría una Unión Europea y de ella evoluiría una paz mundial por una federación de naciones, quizá está por acontecer a nuestros ojos, y esta es la posición que aquí les propongo. No sé si es muy pequeño para mostrar la posición de la Unión Europea. Si fuera yo a preguntar a las personas cuál es la cosa más importante y inédita de historia en el siglo XX, en general las personas citan la era nuclear, citan el viaje a la luna, y yo digo entonces, y la década de 90, nada de especial. Internet. Tal vez Internet 95, cuando Urano ingresó en Acuario. Yo tengo la tesis de que cada planeta que ingresa en Acuario refuerza su vibración y acelera esta transición. Entonces, como Urano es el regente de Acuario, supongo que 95 fue año muy importante para la transición de Piscis a Acuario. Pero ahora ingresa Plutón, que es el regente del medio cielo de Acuario, o de la era, que es Escorpión. Entonces ahora tenemos una presión sobre las estructuras políticas y de comando. Eso va a tomar 21 años, y la última vez que Plutón ingresó en Acuario fue la Revolución Francesa. Entonces estamos en un barril de pólvora, y el mundo, eso será mundial. Pero es raro que perciban la importancia de la Unión Europea. Yo he hecho ese test en muchas pláticas. Nadie hablaba de 1993. No saben qué año empezó. A veces saben más cuando entró el euro en 1999, porque decían, no, eso es solo un acuerdo para pasaporte. Ahí cuando llegó 93 y el euro está. Y en Brasil por lo menos dicen que los traficantes de estos sistemas narcotráficos prefieren el euro al dólar. Entonces ahí sí, hay Unión Europea. Ahí lo tienen la prueba. Hay una moneda. Pero no perciben que la Unión Europea es un ideal muy antiguo de Alejandro el Grande, de Julio César, de Carlos Martel, podemos enumerar muchos, hasta Napoleón, Hitler y Stalin, unificaron grandes porciones de la Europa, pero todas ellas, sin excepción, fueron unificadas por el uso de la fuerza, de la violencia, de las armas, de la guerra. Lo que presenciamos acá es que por la primera vez en la historia de la humanidad, una unión pacífica, al principio por 12 países y ahora más que casi 30, son 27, no sé, uno ingresa, otro sale,
hay ahí algunos que no están muy decididos. Y la gran contradicción en la guerra de Ucrania, que está exponiendo la fragilidad de la idea de paz en el primer mundo, porque cuando dicen que el tercer mundo, ustedes saben cuál es la distancia o la diferencia entre el primer y el tercer mundo. ¿Por qué no se habla del segundo mundo? Porque es un abismo entre el primero y el tercero. Pero, ¿verdad? Es que ahí es la situación del primer mundo. Por la primera vez, voy a repetir, en la historia de la humanidad, una unión pacífica impide hoy que haya, vamos a decir, una guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, o una guerra de los germanos, de los alemanes con los otros dos, y hemos perdido casi un siglo con eso. La primera guerra y la segunda fueron eso. Entonces no damos valor a la Unión Europea como un paso en dirección a la paz. Y hay que dar un pasito más. Y está en la cuestión de ingresar países del Oriente Europeo y no solo una organización del Occidente Europeo. Y eso implica Rusia y Ucrania llegaren a una solución pacífica, ¿verdad? Entonces estamos viviendo los últimos días y confrontando los últimos obstáculos para la paz mundial, porque si se conquista eso a partir de Europa, China y Estados Unidos, que son extremos, van a tener que se agregar. Pero cuando se toma una vacuna, no sé si se puede hablar de eso acá, en Brasil se habló, la palabra vacuna da una confusión grande. Mientras no se mencione en internet no hay problema. Está muy bien. Entonces, si se toma una vacuna, se espera una reacción antes del efecto benéfico. Es que como si hubiera en menor escala, así lo dicen, un efecto reaccionario para que después, con la elaboración de los anticuerpos, se tenga entonces una motivación de aceleración de madurez biológica en relación a la dolencia que la vacuna pretende así nos crear anticuerpos o resistencia. Y estamos en el periodo de la reacción. Porque si hay un día que la vacuna fue aplicada al planeta Tierra, fue el 23 de marzo de 2023. Y no cruzamos un mes, porque hoy es día 21 de abril. Entonces no estamos ubicados, creo, despiertos al momento histórico único que tenemos que hablar para nuestros nietos. Por supuesto, percibimos que alguna cosa está extraña, algunos están un poco desesperados, otros sin esperanza, pero llevan cerrando los ojos, y quieren decir que nada se cambia y le vamos a frente sin pensar. Pero en verdad es un momento histórico único. El único paralelo que puedo dar por Plutón, voy a reforzar, fue el inicio de la Revolución Francesa. Por el siglo de Plutón, alrededor del Sol, su ciclo es de 250 o promedio de 250 años. Y entonces, por esta teoría, estamos en el punto máximo de tensión
hasta punto que va a retrogradar ahí a partir de junio, cosas así, vuelve a Capricornio y eso va a ingresar definitivo a 2024. Y ahí se queda 20 años en el siglo de Acuario hasta salir para Piscis 2044. ¿Está bien? Entonces, no sé cuántos acá estarán ahí en 2044. Ya no lo sé si yo estaré para dar la plática, pero estamos todos entrando en un proceso de transformación kármica colectiva acelerada. Se toma en los libros de historia que la Revolución Francesa es un cambio de era moderna a contemporánea. Hay 3 fechas: la queda de Roma Occidental, del Imperio Romano Occidental, la que fue por 400 y tanto, la queda de Constantinopla, también 1200 tanto, y el tercero sería la Revolución Francesa, que es la era moderna a la era contemporánea, el final del absolutismo. Entonces me gustaría hacer esta reflexión, porque estamos viviendo ahora una era de cambio de esta dimensión. Va a ser antes y después de Plutón ingresar en Acuario. Y si la profecía de Leadbeater está correcta, entonces vamos a tener la paz mundial, el final de las guerras. Eso no quiere decir que no va a necesitar policías y problemas de criminalidad, siempre haberán en cuanto el hombre está en evolución. Pero no guerras organizadas como estamos viendo de un país a otro en el siglo XXI entre Ucrania y Rusia. Eso no más. Y ahí tendríamos el dinero que hoy es de $1 millón por minuto que son despendidos en armas. En cuanto por la UNESCO, según su estadística y sus palabras dulces, así lo creo, están a morir 40,000 chicos al día de problemas derivados de la subnutrición en el mundo en desarrollo. Entonces me parece así una poesía para decir que están muriendo de hambre. Está bien. Y si no hubiera recursos, sería más aceptable. Pero al mismo tiempo, estamos gastando esto en armas que no son utilizadas al parque de diversión para mirar en platitos o cosas así. Sabemos para qué son utilizadas. Entonces, para cada chico que se va a morir de hambre o derivación de su nutrición, vulnerabilidad a dolencias diversas, se está gastando $36,000 en armas al mismo tiempo. Entonces, algún cambio va a tener que pasar, porque no es sostenible esta situación, ¿verdad? Y como decía Leadbeater que sería el cambio por un líder que iba a nacer al final del siglo XX, quizá entonces a lo mínimo tiene 23 años, pero puede tener más. Yo nací en el siglo XX, ¿verdad? Y tengo un poco más que 23, como ya percibieran. Entonces, si ponemos ahí para 2029, cuando se da una mirada en los ángulos, no sé si es posible mirar que acá tenemos Mercurio y Saturno y Sol encuadrados, y también la Unión Europea tiene Sol, Mercurio y Saturno. Es perfecto para un acuerdo puesto en papel,
se firma una posición de Mercurio, que es una palabra con Saturno y las autoridades del Sol, y así se asignó el Tratado de Maastricht, que es la fundación de la Unión Europea, en 1992, para ingresar a tener efecto en 1 de noviembre de 1993, a la conjunción de Urano, ¿dónde está? Urano y Neptuno. Acá un año antes, percibe Venus como el amor o el mejor que tiene el ser humano ingresando acá. Es como si fuera el regente de la era de Pisces pasando, se habla en español corrida de revezamiento, o como se dice, aquellas corridas compartidas en las Olimpiadas, que uno pasa ahí, él pasa como si el bastón o que sea, pasa adelante. Entonces, este triunfo es pasado de Neptuno a Urano en este año 92 para 93, porque la conjunción no es muy frecuente. El ciclo de Urano es de 84 años y el de Neptuno es 160. Entonces, eso fue el punto importante de la virada del siglo de 93, que voy a considerar una virada del siglo de 20 a 21. Pero ahora, al mayo de 2029, vamos a tener un trígono de Júpiter con Plutón y con Urano, y Urano está con Venus más una vez. ¿Están percibiendo acá? Este gran trígono es el mejor ángulo que he encontrado en los 20 años o 21 años que Plutón está en el signo de Acuario. Y yo creo que si fuera todo lo que hemos dicho y la profecía de Júpiter, la fecha probable está a sus ojos. Mayo de 2029. Tenemos 6 años de reacción de vacuna. La profecía de Júpiter dice que al principio había conflictos y disturbios. Esto es lo que estamos viviendo. No hay para dónde huirse. Me voy a Europa. Tengo ancestrales en España, en Alemania, en Italia. Es solo hacer un pasaporte y nos vamos a Europa. Pero la guerra está allá. No, entonces me quedo en Brasil, pero están tomando Amazonia, eso y aquello. No voy a entrar en política, que está un lío. Entonces me voy a Argentina. Me quedo acá con ustedes. No está tan interesante como otros viajes, ¿no es? Entonces ya al pasado teníamos días más luminosos, pero todo está un poco sombrío en toda parte del mundo, ¿verdad? No hay un lugar. Entonces me voy a China, pero de allá ha venido el COVID. No, entonces me voy a Estados Unidos. Ahí tiene un lío también que no voy a ingresar. Parece que no hay un lugar para irse. Ay, bueno, por favor, no. Me voy al Tíbet entonces. Bueno, está toda una confusión, ¿verdad? Y eso quiere decir que la era está en transición en momento acelerado. Las profecías lo ponen. Y los astros lo disponen para 2029. Entonces, me gustaría decir, no, a próximo final de semana está todo resuelto. Pero ahí van a decir al próximo final de semana, este Ricardo era un hombre que no tenía palabra, ¿no? Esa es una maratona de 6 años, no es una cosa de final de semana. A 2025, Urano entra en Géminis.
Entonces, primero ingresó Plutón en Acuario, es el primer síntoma del trígono. El segundo será cuando Urano ingresa en Géminis. Eso está para 2025. Ahí empezamos a tener un poco de claridad. Ya 2 planetas estarán, por lo menos en el signo para la solución de esta. No sé si miran que hay un sextil doble de Urano con Neptuno y de Plutón con Neptuno. Entonces, esa es una figura triangular también importante, aunque el Neptuno está opuesto a Júpiter, son regentes de Piscis muy idealistas y devocionales, y quizá ahí la oposición no sea tan problemática, pero el Júpiter llegará a Libra o Balanza. Tenemos ahora la transición para Tauro, no es de Aries a Tauro, va a tomar unos 5 años más, y ainda hay retrogradaciones, pero creo que el escenario está se creando, porque van a percibir que un país se opone a toda la resolución de la ONU, porque es un país de los 5 que tienen derecho a vetar las decisiones. Entonces no es una relación de iguales, porque hay 5, como dicen, que la Constitución, no voy a decir aquí en detalle, que debe decir que todos sean iguales perante la ley, pero allá me dicen que algunos son más iguales que los otros. Entonces así tenemos una situación que 5 países son más iguales, y ahí no hay una federación de países, es solo de vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No podemos nos olvidar que muchos historiadores consideran que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de un mal tratado de Versalles del final de la Primera. Y ahora tenemos que hacer enmiendas de una ONU, o Organización de Naciones Unidas, que tiene 5 países más iguales que los otros. Antes que eso se arregle, no habrá una federación verdadera en el mundo de las naciones. Y eso tenemos 5 años para cambiar, o 6, porque está en curso. Entonces, si puede hacer una leída acá, por ejemplo, de este libro de Leadbeater y Besant, que se llama El hombre, dónde y cómo viene y para dónde se va. Ahí, que supongo es español. A nuestra edición en portugués, yo puedo agregar que a partir de la unificación de la Europa en el siglo XX, hay la profecía de que se tendría entonces la unificación del planeta. Y Leadbeater tiene su clarividencia con Agni Besant, con evidencias interesantes como la anticipación de la descubierta de los isótopos de hidrógeno, ¿cómo se dice? Hidrógeno. Antes de la ciencia oficial, porque el libro es de 1908, y los isótopos, por ejemplo, el deuterio se descubrió en 1932 por Brickwood, y, por favor. ¿Podrías comentar quién es Leadbeater? Leadbeater es un miembro de la Sociedad Teosófica que con Agni Besant, escrito ese libro, los 2 que hemos mencionado y otros también, pero la química oculta, donde describe esos isótopos clarividentemente, anticipa descubiertas científicas. Eso me parece una prueba importante para la era de Acuario, ¿verdad?
porque el deuterio fue descubierto en 1932 y Rutherford descubre el tritio, que es el isótopo radioactivo del hidrógeno que se utilizó a la bomba atómica en 1934. ¿Está bien? Y con el deuterio se podía hacer también la llamada agua pesada, ¿verdad? Y bueno, ellos escribieron sobre eso en 1908 y dieron el peso atómico de cada uno y lo describieron clarividentemente antes del espectrógrafo de masa que utilizó ahí J.J. Thomson en la descubierta del desvío hay otro elemento que se descubrió aquí el tiempo por ese desarrollo científico que es el espectrógrafo de masa, que fue el neón, el isótopo de neón 20 para 22 de peso atómico, que fue considerado una descubierta también anticipada ahí en 3 o 4 años de Besant y Leadbeater. Entonces, ¿cómo tú vas a probar que existe la clarividencia? No hay una prueba directa, pero una descubierta anticipada a los métodos científicos de una época me parece la mayor evidencia que se puede ofrecer. Y por eso lo estoy acá no queriendo dar aulas de química a viernes a la noche, porque si no se van todos a su casa, ¿eh? Pero para dar una evidencia de que estos dos clarividentes tenían pruebas. También Leadbeater descubrió a Krishnamurti, supongo conozcan. Cuando tenía 10 años de edad, no tenía casi dientes y tenía, ¿cómo se llama? Piollos. Incluso en la sobrancelha, ¿no? Ahí tú miras, porque ya no tenía pelos, aquella manera de cortar los pelos de los hindúes, solo aquel, no sé cómo se llama, un penacho acá. Coleta. Eso, entonces tú miras, el chico tenía un hermano que era con tuberculosis, el otro era afectado mental, tenía deficiencia mental, sadhana, y él se iba mal en los exámenes en la escuela, entonces no daban nada por Krishnamurti. A la mirada es un chico pobre y sin futuro, pero Leadbeater lo puse toda su disposición de darle educación, porque dijo, esto será un gran instructor, un gran orador. Y el secretario de él, ya mirando que Leadbeater tenía edad, ya siempre que uno tiene edad hay una desconfianza, ¿eh? Y lo preguntó, ¿cómo grande? ¿Cómo Añebesa? Que daba palestra charlas en 5 continentes, y él respondió, mayor. Y en portugués tenemos 195 libros de él. No sé cuántos se publicarán acá, tal vez más. La verdad es que mirar un chico de 10 años que está en aquella situación y afirmar eso con toda su fuerza y se poner como tutor, se dice, de él juntamente con Añebesa. Bueno, estoy dando algunas evidencias. ¿Quién es Leadbeater? Bueno, es un inglés que desarrolló Kundalini y despertó clarividencia. Ahí se van a la casa a decir, ese orador brasileño es loco, ¿eh? Pero si digo algunas cosas que ha hecho, ahí quizá tenemos alguna evidencia de que alguna profecía de él puede realizarse. La responsabilidad por las fechas es mía. Si yo lo pongo ahí para mayo de 2029, Leadbeater no pone una fecha. Él dice que el líder nacería el siglo XX
por supuesto, debe tener ya alguna edad más. Y me parece razonable que sea eso la fecha que él había hablado. Podemos hacer también una verificación de que Plutón, en sus pasajes anteriores, no me refiero ahora a la pasaje de marzo, sino que he publicado transformaciones de Plutón para la era de Acuarios en la revista Sofía en Brasil de nuestra editora teosófica a abril-junio de 2009. Y lo propongo que la última gran mudanza histórica que ha marcado el inicio de la edad contemporánea es la Revolución Francesa ocurrida con Plutón en Acuario de 1777 a 1798. Entonces se quedó también a aquel tiempo 21 años como se quedará a esta vez. Y yo he mencionado a su cambio, aquel tiempo estaba ingresando Plutón en Capricornio y fue la primera persona de color que se tornó presidente de los Estados Unidos de América. Si tenemos idea de lo que significa eso en aquel país, con la elección de Obama, 2008. Entonces, el ingreso de Plutón produce siempre un cambio en el signo que ingresa. Podemos mencionar, ahí yo era más joven, cuando mencioné el ingreso de Plutón en Escorpión. Eso fue una plática que presenté a la Cámara de Comercio de Porto Alegre en 1982. No había sillas para sentarse, porque no era por internet. Acá no sabemos cuánto están asistiendo por atrás de la cámara de Gerardo, pero no había esta alternativa. Entonces la cámara se tornó así, personas al piso, porque era una novedad. ¿Qué será este Plutón en Escorpión? Yo tampoco lo imaginaba tanto, porque qué edad tenía en 1982, mejor no tener recuerdo. Y entonces hemos tenido el AIDS, la SIDA, y la caída primero del muro de Berlín, que parecía eterno, pero después de una gira de 28 años o 29, que es un ciclo de Saturno, se cayó. Mi abuelo se murió sin poder comunicarse con sus parientes que estaban del otro lado del muro. Dividió familia, dividió todo. Pero en 1991 se cayó toda la Unión Soviética y pensábamos, no más, que la izquierda ya no se erguería más, pero por lo menos no en la manera que tenía a la Europa. Y pasó entonces Plutón en Sagitario, ingresó a donde está la fecha exacta. Ingresa Plutón en Sagitario en 1995. Entonces tenemos que agregar el Tratado de la Unión Europea, que es de 93 en la lista de transformaciones. Si puede mirar que Plutón todavía está en Escorpio. ¿Verdad que ya el tercer decanato, 22 grados? Pero es que estaba en su propio domicilio, como se dice, es una fuerza máxima.
Y esperaban algunos el final del mundo y cosas de eso. No imaginaban qué vería después. Pero ahora que Plutón, que es regente del medio cielo de la era de Acuario, ingresa en Acuario, tenemos la consecuencia de estas transformaciones que ya entonces fueran sembradas. Cuando ingresó en Sagitario de 95 a 2008, hay el ingreso de Urano en Acuario 2095 también, la Internet, la cuestión filosófica de comunicación de pueblos a distancia. Antes se tenía la idea asociada a Sagitario que un hombre era viajado. Entonces tenía cultura un poco superior porque conocía otras maneras de organizar, pensar el mundo y la vida de los hombres. Pero ahora la Internet lo sustituye casi, por lo menos lo pone en contacto. No es más posible estar aislado. Y hasta 2008 el Papa Juan Pablo II visitó Cuba. Tú puedes imaginar lo que fue la visita del Papa a Cuba. También al muro occidental de Jerusalén, la visita a Israel, que lo aceptó como país. Eso también es una cosa inédita. A 2000 y a 2001 el Papa ingresa en una mezquita. Porque Sagitario está relacionado a la religión. Entonces el signo en que Plutón ingresa, Plutón está asociado por Escorpio a la sexualidad y al poder. Entonces la SIDA y esta cuestión de Unión Soviética y la unificación de Europa son cosas increíbles que se pasaron a Plutón en Escorpio, pero en Sagitario. Yo estaba asistiendo a televisión y mi chico llegaba, entonces tenía que unos 9 años. Me preguntó porque estaba paralizado a mirar siempre la misma imagen. Y él preguntó, ¿eso es un nuevo juego de internet o de play, cualquier cosa? ¿Cómo? Aquel tiempo era PlayStation, ¿verdad? Y dijo, no, está cayendo las torres Géminis de New York. Yo me quedé una mañana así, en un estado de ataraxia, o no sé cuál sería el adjetivo, de paralización completa. No parecía verdad. Uno quería despertarse de una pesadilla. Eso se pasó con Plutón en Sagitario porque es el inicio de terrorismo religioso, una cosa desconocida hasta entonces. Religión era el contrario de eso. Había guerra religiosa, pero no terrorismo como hemos visto ahí. Entonces estoy dando así evidencias de hechos pasados por Plutón para ver lo que él produce a cada signo. Cuando ingresa al signo de Capricornio, ya he comentado el problema del aislamiento. Capricornio es un signo del eremita, de subir el topo de la montaña, de aislarse. Perciben que cuando Saturno ingresó junto de manos dadas con Plutón en Capricornio, hemos tenido la COVID. Es un aislamiento forzado que ha producido una introspección de valores. Entonces, estamos ahora con Saturno en Piscis,
que va a poner racionalidad, creo, en algún test de la religión. Perdón, ¿y la bomba atómica de Nagasaki y Hiroshima, cómo interviene? Bueno, eso es una posición de Plutón, creo que en León. Ahí tendría que hacer una conferencia, pero así me parece, porque León es un signo de poder también, es un signo fijo, y todas las estructuras de poder y respecto a la jerarquía, que es una cosa muy leonina, y tal vez un país que más incorporó esa obediencia jerárquica a aquel tiempo fuera Japón, fue el emperador Hirohito. Se quedó de rodilla. Por una tecnología, si dependiera de los samuráis, iban a la muerte o al harakiri, pero no se doblarían. Pero con la bomba, la cosa se tornó otro ya Japón. Japón se transformó plutónicamente de una manera al día al 8. Entonces, a donde Plutón pasa es como un volcán. Él trae transformación de la profundeza a la superficie. Es uno de los símbolos, así como un Shiva, que destruye para regenerar. Y son cosas así un poco súbitas. Y no diría inesperadas como Acuario. En Medio Oriente, por el gas y por el petróleo, y mueren millones de personas. Sí, ¿verdad? Todo eso pasa. Mucho más que en la guerra de Ucrania. Sí. En la guerra de Ucrania murieron 350.000 personas más o menos, y en Irak y en Siria, el bombardeo allí, 1,5 de personas. Sí, incluso la cuestión de India no se noticia, pero se dice que Gandhi fue un pacificador, pero se morirán ahí por más que 6 millones de personas en deslocamiento de frontera. Sí, pero... Y la Unión Europea, porque juntos en la OTAN son los que hacen estas matanzas. Bueno, es que no es aceptable al siglo XXI. De Bush, el padre, en la venta de armas con Bin Laden. No sé si, Ricardo, vos querés terminar tu charla y después dar el lugar para las preguntas. Sí, puede ser. Y que inclusive preguntan, no sé. Sí, estoy haciendo una reflexión que los chicos mueren a 40,000 al día, mucho más que los 5,000 que se murieran a Nueva York con la queda de las Torres Gemelas. Y no es noticia. Y la queda de las torres hasta hoy es noticia. Es noticia hasta hoy que se afundó el Titanic. Ya hay 4 o 5 versiones y ahí murieron 1,000 personas. Pero estas 5,000 eran conocidas. Y los 40,000 que se mueren de hambre al día tienen biografías desconocidas. Entonces, cuando cae una torre en Nueva York con personas riquísimas que estaban en el mercado internacional, eso es noticia por décadas. Los chicos que se mueren a cada día se van a morir ahí. No van ni siquiera a la estadística. El problema que estamos viviendo, creo, es comprender el cambio de la conciencia planetaria. Porque si sacamos el dinero que está gasto en armas por la paz mundial en favor de eliminar el hambre, no necesita ser ni de izquierda ni de derecha. Porque en general no encuentran otra solución. Perdemos todo el siglo XX discutiendo si tenemos que tener capitalismo o comunismo. Y parece que no miran que puede haber una tercera solución. Estamos ciegos. Y el Plutón en Acuario va a pegar el árbol y sacar sus hojas y ramas que no están más productivas. Hay un cambio. Estamos
proponiendo que el dinero que se gasta en armas salva a la población de la salud, del hambre y de todo. Por supuesto, si hay honestidad y no hay partidarismo, porque los partidos no están interesados en el bien general, solo en su parte. A la palabra dice partido. Lo que Krishnamurti lo enseñó, you are the world, vosotros sois el mundo. Entonces hay que tener un cambio más profundo que solo soluciones simples de partidos. Que como dicen que los medios justifican los fines, entonces creen que si es por nuestro ideal puede robar uno. Exactamente eso es lo que hizo Estados Unidos cuando bombardeó Japón. Sí. Que cuando tiró la bomba atómica en Nagasaki, Hiroshima, ese medio estaba justificando los fines de Estados Unidos. Entonces, Yo creo que ni siquiera ellos sabían Sí. el poder de la bomba. Sí, Están tal vez arrepentidos hasta hoy, no todos, por Sí, supuesto. Ojo, que Sí, lo han sí. probado sobre también soldados estadounidenses y ya sabemos John Wayne, que en su momento murió de cáncer, porque John Wayne. era un ídolo nacional, Sí. porque trajeron arena que había sido contaminada en Nuevo México. Claro, Entonces, él hacía filmajes conocían allá. el poder de eso. ¿sí? No tenían Las conciencia. consecuencias. Nosotros estamos dentro de una era en que no hemos percibido las consecuencias de las descubiertas científicas, tecnológicas, y solo miramos nuestra aplicación a nuestra casa. Pero es un problema planetario. Entonces, si lo miramos que Plutón está en Acuario, yo estoy proponiendo una reflexión. Lo que va a producir a los próximos 20 años. Y si lo pongo así, a la sucesión de los que están más cerca, de las últimas evoluciones, ¿por qué? Porque he publicado este artículo acá en la revista Sofía de número 36, y eso fue al año de 2011, al mes de octubre, ¿está bien? Ahí está publicado. No fue una cosa que se ha hecho ayer para dar una plática en Rosario. Me gustaría tener tanta creatividad, pero no me alcanza. Entonces estamos sosteniendo esas ideas de 2009, de 2011, y ahora llegó la hora. Vamos a ver si he tenido un delirio o si es delirante el señor Leadbeater proponiendo una paz mundial, o si estamos por asistir un hecho inédito en la historia de la humanidad a 2029. Pero lo propongo por su propia profecía, que hay un precio a pagar por la transformación inédita que está así profetizada. Y estamos sintiendo que el precio no es muy dulce. Pero creo que si hay luz en el final del túnel, ya tenemos más fuerza de soportar este karma colectivo. Y esa es la intención de esta charla. Pero si les gustaría entonces hacer preguntas, por favor, José. Creo que querían hacer una reflexión de Jirararasa. Sí. Probablemente. Era una reflexión sobre aquel pasaje del Mahachohan que decía que todas las religiones tienen una identidad común en su aspecto esotérico. Si lo sacamos 4 puntos, las interpretaciones dogmáticas, los nombres personales, las concepciones antropomórficas y los sacerdotes asalariados.
Este último es un problema más sindical, entonces no creo muy necesario acá cuando las instituciones religiosas buscan su prosperidad y no la religión. Entonces, prefiero no comentar eso. Ahora, los tres anteriores. Por ejemplo, la cuestión del dogmatismo es la más problemática. Por eso la Sociedad Teosófica tiene en su decisión internacional la libertad de pensamiento. Si nos sacan la libertad de pensamiento, no hay facilidad ninguna para hacer una charla como esta o hacer una reflexión. Ahí cada uno queda aislado en sus ilusiones, pero cuando hay el diálogo, ya decía Platón, ahí hay posibilidad de filosofía. Por favor. Sí, bueno, básicamente había comentado una serie de eventos que fueron sucediendo Sí. mientras pasaba este planeta, digamos. Bueno, hay una predisposición, digamos, pero también es cada uno, digamos, cada quien que está en el poder los que toman las decisiones. Nosotros no tenemos lo que se llama en Estados Unidos el valor neto. Es decir, una sociedad, ¿por qué 40.000 chicos mueren de hambre, no le prestan atención y mueren 1.000? Bueno, porque esos 1.000 tienen valor neto. El valor neto es el económico, lo que pueden realmente ellos aportar para generar un cambio. Es posible entonces, de acuerdo a lo que comentó con el tema de la Revolución Francesa, que haya una especie de revolución frente al status quo que se ha establecido en este momento, en el cual los políticos están un poco cumpliendo una función de reyes que ven su situación personal, digamos, y no están actuando por y para el pueblo. Y entonces puede ser que, y no solamente están involucrados esos políticos, sino todos los que están dentro del mismo status quo de poder. O sea, que haya una vuelta del status quo y un cambio, digamos, del poder. O sea, eso es lo que más o menos está interpretando que puede llegar a acontecer durante estos periodos. Creo que ya lo estamos viendo en Francia. Sí, bueno, es que Leadbeater y Añevesa no estaban tan interesados en política, aquel libro citado, sino que estaban preocupados con la fundación de la civilización nueva, que podríamos relacionar a la era de Acuario, y que Blavatsky en la doctrina secreta la llama la nueva o sexta raza raíz. Yo, por motivos diversos, no sé si todos comprenden el lenguaje de raza en la doctrina secreta, porque él está hablando de civilizaciones. Hay una tendencia para algunos interpretar hoy con casi una mala palabra. Entonces, hay que entender que aquel libro fue escrito en el siglo XIX, tenía una visión antropológica muy distinta. Parece mala palabra porque la gente confunde raza con etnia. Sí, ahí sí, pues confunden casi todo hoy. Hay que explicar mucho cada vez, cada cosa, y hay que tener paciencia, porque la confusión es palabra del orden. Ahora, la doctrina secreta casi se publicó para justificar que había las primeras dos que eran invisibles o no corpóreas, o celestiales, o como si cayéramos del cielo, o eran etéricas, porque no había la muerte. Entonces la primera y la segunda raza tenía esa característica hasta que el cuerpo tomó división física de los sexos y se solidificó. Necesito órganos específicos para reproducción, cosa que al nivel etérico no era necesario. Y a cada raza se desarrolló un sentido. El primero sería el oído o la percepción del sonido, a la audición. La segunda fue el tacto. La tercera la visión, que es la civilización lemuriana. La Atlantis fue la gustación. Y el último ha llegado nuestro tiempo a la olfacción, que todavía no estamos muy desarrollados, y si tenemos COVID podemos tener regredido. Ahora,
El próximo sería un nivel de clarividencia. Ahí volveríamos al cielo, aunque en un cuerpo físico. Por lo menos teníamos contacto con el mundo después de la muerte. Para eso, dice la doctrina secreta, los maestros se van a volver a encarnar un nuevo Manu para alterar genéticamente los cuerpos y despertar algunos chakras y todo para un nuevo ciclo que está por comenzar el siglo 27. Ahí no voy a querer sacar el sueño de los hermanos para esperar ahí 6 siglos. Yo ya estoy esperando 6 años y ya veo decepción generalizada. Si lo digo 6 siglos, no salgo vivo de Rosario. Bien. Entonces, pero la doctrina secreta lo enfatiza y yo creo que es intención de ella decir que un nuevo mundo está a llegar. Pero Leadbeater y Besant lo dicen que eso no será posible si primero no hay la paz mundial, porque los maestros no vendrían del Oriente a vivir al Occidente si el Occidente no está fraternalmente unificado. Ese es el primer objetivo de la sociedad teosófica. Crear un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, sexo, color y todo más. Bueno, pero eso viene a modificar un cierto status quo Sí. que actualmente está imperando, en el cual Sí. mi opinión, digamos, que estoy arriba de es mucho más importante que la opinión del que está debajo. Y al no escucharlo muchas veces se pierden, digamos, porque todo va... Sí, el status quo es materialista. ¿Sí? Es como decía también ahí, y tenemos mencionado, la mención quizás sea mejor hacer por la propia cita de Krishnamurti, a ver si está acá disponible, cuando él trataba de esta polarización en su libro, El hombre de donde... No, la primera y la última libertad. Él decía que la izquierda y la derecha son diferentes manifestaciones de valores sensoriales. O una manera más elegante de decir que ambas son materialistas. Los extremos se tocan. Sí, ahí está. Pero la otra posición... Una pregunta del chat después. Sí, por favor. La otra posición es decir que una nueva religiosidad vendrá en la era de Acuarios y quizá Krishnamurti tenga una nota tónica más centrada con Acuario porque no aceptaba jerarquía, institución, discípulo. Eso choca a la visión de la iglesia medieval del tiempo de Piscis, pero si él es un instructor, parece estar indicando una dirección acuariana en su enseñanza. Era lo que decía mi profesora de astrología, Emma Costé de Macheville. Lo pregunté a ella, como aún estaba viva, claro. Y ¿podría él estar sintonizado con esta misión? Ahí yo le dije, y la he hecho preguntas, ¿cómo es su enseñanza, eso y aquello? Porque no conocía mucho. Y le dijo, no acepta discípulos, jerarquía, instituciones. Él está en la era de Acuario. ¿Ah? Entonces, no percibimos que la profecía de Leadbeater incluía eso. Pero ese es un tema casi intangible en la sociedad teosófica. Si se habla de eso, se pone fuego a la institución. Pero lo que estamos viviendo es la realización de toda esa profecía de una manera sola, porque él decía que primero vendría una enseñanza que sería contraria a los feudos nacionales y todo eso, y el título dice, ¿no es? La primera y última libertad, que deberías tener una nueva religiosidad del mundo para superar estas divisiones. Él es contra partidos, contra divisiones de cualquier especie. Y me parece que con Plutón y Acuario esas cosas están
se concretando, se manifestando. No puedo afirmar solo eso, sino que la libertad de pensamiento es fundamental y también no agregarse o a tenerse dependiente de nombres personales. Como decía, la identidad esencial de todas las religiones no es posible aparecer si uno solo defiende el Cristo, el otro a Mahoma, el otro a Moisés y al Buda y a Krishna. Y yo creo que ellos sentarían juntos para ahí comer un helado o tomar un té. Pero sus seguidores se están peleando en nombre de conceptos que no comprenderán bien. Y Krishnamurti decía que se pelean por conceptos de Dios que no han visto. ¿Qué Dios es eso? Entonces, en cuanto a esta limitación perceptiva, porque ahí todos esos instructores tenían por lo menos un punto en común, que la ignorancia es la causa del mal. Así decía Patanjali, Shankara, Buda, Krishna, lo llamaban avidya. Y si lo tomas por el occidente, también Platón lo dice, y como neoplatónico, entonces como neopitagórico, se puede admitir que lo mismo decía Pitágoras. Y no sé si puede aceptar una interpretación quizá mía de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque entonces estamos esclavos de alguna cosa que nos prende a la materia o a las limitaciones. Y por supuesto es la carencia de conocimiento de la verdad, es ignorancia, ¿verdad? Entonces yo creo que con otras palabras, el Cristo, si lo tomamos el Evangelio canónico como verdadero, porque puede poner también eso en duda, pero está diciendo que la ignorancia causa la esclavitud o el dolor. Entonces, cuando un punto común es visto, eso es muy teosófico, porque queremos demostrar que todas las religiones tienen un punto común exotérico, más allá de las apariencias. Entonces hay que sacar la interpretación dogmática, los nombres personales y las visiones o concepciones antropomórficas. Quieren reducir la divinidad a un hombre viejo con barbas ahí blancas sobre un trono blanco, y ahí hay ángeles con asas blancas para mantener aquel trueno de mármol ahí arriba de las nubes. Debe ser una cosa de tonelada. Entonces hay que tener una hostia angélica ahí batiendo las asas para no caigan a nuestra cabeza. Entonces todo eso es muy materializado, es antropomórfico. Ese es otro problema de las religiones. Para tornarse accesible a lo simple, perdemos el esotérico. Ahí se quedó conceptos así muy difíciles de explicar, que un conejo va a poner huevos de chocolate. Ya sería difícil poner huevos, pero aún de chocolate. Y ahí después tu hijo llega a su casa, no hay conejito, no hay Papá Noel. Y ahí tú vas a un site y dice, nunca puedes mentir a tu hijo, si no perderá a tu confianza. Ahí tú entras a otro site, no puedes sacar la fantasía de tus hijos. Y ahí tú estás en una situación. Me voy acá, me voy allá. Entonces yo utilizo la técnica de responder conforme la pregunta. Si el chico lo hace la pregunta es porque ya aspira a una respuesta. Eso es socrático. Si la pregunta no está bien, no vamos a hacer una discusión si ni siquiera la pregunta se presentó. Entonces creo que hay como demostrar si hay un diagnóstico. La primera cuestión para curar una dolencia es un diagnóstico correcto.
Si el problema es perceptivo, quiere decir, hay una disfunción cognitiva, que tú intentas mostrar la verdad, pero la persona no lo acepta. Entonces, no es por ahí, hay que comprender primero lo que decía Sócrates, todo lo que sé es que nada sé. Ahí empezamos a aprender. Si ya lo sé todo, no hay aprendiz, ahí también no hay maestro, ahí acabó, estamos en la era de Acuario. Pero si podemos percibir que esto es excesivo certidumbre, es una dogmatización ahora científica. Es que salimos de la dogmatización de la Santa Inquisición, pero estamos ingresando en otra. Y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer por 2155 años. ¿Tenías una pregunta? Hay dos preguntas. Ya por el tiempo ya se multiplicó. Sí. Gracias. Una es de Emil Segufanti. Dice, aparte de meditar, servir, estudiar, ¿cuál sería mi trabajo desde el punto de vista del ser? Dice, gracias. El otro es más referido al tema de Plutón. Bueno, yo creo que si la disfunción es cognitiva, entonces la solución también tiene que ser en este nivel. Y para eso sirve la meditación. La meditación es un ejercicio de autoobservación, porque proyectamos nuestros sufrimientos y hasta una novela o a la televisión, a un cine, y no percibimos que es proyectado, que las otras personas son como telones o pantallas a donde estamos proyectando a la pasión, por ejemplo, que hay ríos de tinta ahí en enciclopedias de psicología, pero son mecanismos proyectados de la mente. ¿Por qué estoy apasionado a eso y no a aquella? Y mi mamá llega y dice, esa es la mujer ideal, pero yo estoy por la no ideal. O al contrario, que una estaba enamorada de un príncipe y descubrió que era un sapo, o que pasó ahí a mirar la princesa encantada, se sacó el velo y era la mendiga desdentada, o todas las decepciones que ocurren en esas áreas románticas, si así lo digo, se dan porque el sufrimiento es de origen mental, de proyección de una expectativa que es un sueño, no está en la realidad. Entonces tenemos que descubrir que la lámpara está dentro de nosotros, que proyectamos una película como si fuera afuera. La chica le preguntó a la mamá que lloraba, ¿por qué lloraba? Y ella decía, no, es que estoy asistiendo a la televisión y eso es la novela, no te impresiones. Y la chica le preguntó, pero mamá, tú no sabes aún que la televisión no es verdad. Claro. Pero si estamos identificados y proyectados, no percibimos la irrealidad porque concedemos o una parte de nuestra realidad está proyectada con una pesadilla que parece verdadera o un sueño colorido del cual no queríamos más despertar. Entonces la meditación es una capacidad de ir a la lámpara, pero para eso hay que calmar la producción de películas, de sueños, de autoengaño. Y eso es un camino para, como Emil se dice también, el servicio, todo eso desconecta la identificación de uno y se pone más a disposición de los otros para ayudarlo. Y la segunda pregunta es de Ángela y dice, los planetas como Plutón, según entendí, simplemente están haciendo
un trabajo para que se den las condiciones necesarias para el cambio tomado en cuenta el karma colectivo. ¿Querés que la repita? Sí, está correcto. Yo diría que ellos dan la tónica de una gran orquesta, como si fueran maestros de diferentes enseñanzas, como en una escuela. A mí me gusta tener la vida como una gran escuela y cada uno de los planetas como maestro de una disciplina. Saturno debe ser de matemática, por supuesto. El Plutón, no sé si ya es el instructor de seguridad de la escuela. Cuando todas las tentativas anteriores han fracasado, lo llaman a Plutón. Ahí viene, no hay más diálogo. Ahí la cosa se plantea de forma definitiva y hay que administrarlo. Y así me parece que la vida es una gran escuela. La interpretación del Leadbeater que hemos mencionado es que por síntesis, no creo haya una síntesis más así resumida de la teosofía propuesta por él, que Dios es bueno, el hombre es inmortal y cosecha lo que ha sembrado. Eso es todo para él de la esencia de la teosofía. Hay mucho a decir, claro, de cada una de las composiciones, pero la primera es que hay una inteligencia que gobierna el universo y lo mantienen las leyes que tornan posible la evolución. Es bueno porque da oportunidad a cada uno de encontrarse y libertarse. La segunda es que el alma del hombre es inmortal, pero el hombre es el alma, no el cuerpo. Por eso él no dice el alma, porque cuando lo decimos así, lo ponemos el alma como un balón ahí flotando. No percibimos que somos nosotros, que el cuerpo es el que está flotando y si va a la sepultura. Y el último es el gran desafío de la filosofía, que es la ley del karma. Si no comprendemos que estamos a cosechar lo que hemos sembrado, toda la meditación se torna difícil, porque estamos revoltados, injusticiados, traicionados, nos sentimos agredidos. Pero si empezamos a comprender nuestro poder creador, no solo de crear películas, sino de transformar el mundo, pero empezamos por transformar a nosotros mismos. Eso es transformar el mundo. ¿No? Decía Krishnamurti que si no somos capaces de amar a una persona, nuestro amor por la humanidad es ficticio. ¿Cómo no? Una observación. Me parece que más que, o quizás surge una pregunta de acá, de lo que voy a decir. Yo observo que lo que realmente está modificando mucho la sociedad tiene que ver un poco con toda la idea que proyecta Hollywood, ¿no? Continuamente. Es decir, cuando teníamos la época del cine de oro y había todas esas series que había en aquel entonces, en los años 50, 60, siempre tenía un trasfondo moral. Teníamos también, por ejemplo, algo maravilloso que era Viaje a las Estrellas, que hablaba de una nave que vendría a ser como el planeta Tierra, conducida por gente de distintas razas, porque estaba hasta un soviético estaba dentro de la nave. Entonces, había una idea de un futuro prometedor, es decir, todo se apuntaba hacia de que la humanidad iba a progresar, íbamos a tener un desarrollo. De hecho, todo el viaje a la Luna y todos los desarrollos que hemos tenido hoy en día en comunicaciones tienen que ver un poco con esa etapa de la ciencia ficción. Ahora bien, a partir de los años 80, casi mediados de los 80, después 90 y bueno, los que tenemos ahora, ¿qué es lo que se está proyectando? Bueno, empecemos con Terminator. Las máquinas destruyen a la humanidad. Tenemos el apocalipsis zombie. Tremendo.
Y tenemos planetas devastados que por distintas cosas. Todo eso que se está sembrando, además de los videojuegos y demás, están generando un estado de desesperación en los jóvenes, por lo cual, y no solamente los jóvenes, también en sus familias, no ven una perspectiva de futuro. Y entonces yo creo que esto está siendo orquestado de algún modo. ¿Cómo usted piensa algo al respecto? ¿Podría tener algún...? No, quieren crear problemas con el agua, con los árboles, con todo. Pero han descubierto los alemanes y los chinos la fusión nuclear. Solo no está económicamente viable al tiempo, pero en la ficción científica debería haber mención de eso. Porque eso fue la mayor descubierta. Es la energía del sol no proyectada para recibir en pantallas de luz, sino la fuente que mueve el sol. Eso está descubierto, pero no se habla de la fusión nuclear. Entonces, como que todo lo positivo está enmascarado y nos están proyectando un mundo devastado. Tú percibes, y entonces... estamos controlando el genoma, llegaremos a un punto que no hay más dolencia, pero están usando este conocimiento para producir cosas que dan dinero a laboratorios. Entonces, hay un conocimiento científico que puede cambiar todo, pero el problema es moral. El problema es ético. Entonces, mira, si la energía se queda, Leadbeater, en este mismo libro, El hombre dónde vino y para dónde va, así terminamos nuestro artículo acá, con las últimas palabras, claro que no tan demostradas como en el libro, y decimos, Leadbeater prevé pelo futuro de desarrollo de la fusión nuclear que Alemania y China ya han conseguido inicialmente producir, resolviendo finalmente los problemas ecológicos, porque el agua, si tú tienes un gran alambique que puede transformar el agua salgada del océano en agua potable, sin costo, porque la energía de la fusión termina con el problema del petróleo. No genera desechos. Que el hermano estaba mencionando el problema del petróleo en Oriente Medio. Eso es porque no tenemos la fusión. El día que tenemos la fusión, hay un problema con los constructores de automóviles, hay un problema industrial, porque todo está enfocado en gasolina y petróleo. Y si un día al otro dice, ahora tú tienes una cajita misteriosa que tú pones, tiene energía casi infinita, le quita el negocio. Ahí, tú percibes. Entonces, en cuanto no hay un arreglo ético, más energía y poder pueden crear una bomba ainda mayor. Ahora están haciendo un drone submarino para crear tsunami radioactivo, que por supuesto la onda lleva la radioactividad, pero la onda también vuelve y va a traer la radioactividad al que lanzó la bomba. O vamos a donar todo el océano radioactivo que hay en la cabeza de las personas. Eso es una disfunción cognitiva. Somos ignorantes con tecnología a la mano, pero tenemos una cabeza de adolescente o menos. Entonces, nuestra charla está de intentar demostrar que hay innumerables soluciones si despertamos. La gran pregunta que siempre hago es, si una persona está a dormir, un hombre está a dormir en un bote, y no sé si fue a pescar, no sé si fue a dormir ahí porque tenía un problema con su esposa y la suegra ainda desamarró y lo empurró cuando dormía. Se va.
Esas cosas no lo sé. La situación es que el hombre está a dormir y este pequeño navío ahí, velero, se va a la dirección de una cascada que está a frente. Quizá ahí a Foz de Iguazú o cosa parecida. Y ahí se pregunta, ¿se va a caer o no? Sí, si no se da cuenta, Ahí tiene conciencia. la charla es para dar conciencia. Tenemos el poder de despertar a aquel hombre con palabras, con gritos, rogar una piedra. Alguna manera de despertarlo, porque estamos caminando como sin rumbo para las trevas. Y hay tanta luz, porque el ser humano no despierta. Yo creo que Plutón nos produce o induce un despertar, quizá por dolor si no hay otro camino, pero el dolor es nuestro porque no estamos escuchando. Él nos llama para la luz. Por favor. Hubo en la historia de la humanidad algunos, muchos iluminados, varios iluminados, que no eran adolescentes. El final del siglo XX, con el Internet, principio del siglo XXI, es un mundo de adolescentes. Entonces, las decisiones están sobre lo que diríamos vulgarmente un mono con revólver. Terrible. ¿Cuándo, con esto de Urano, cuándo podría ser que haya otro despertado, por decirlo así, como Buda, como Jesús? El proceso el proceso del despertar no está en el tiempo, así decía Krishnamurti. Cada uno puede despertar cuando llega su hora, su momento. Por eso no necesitamos pasar por todas esas razas, civilizaciones. Uno puede se libertar a la hora. El problema es es esta posibilidad. Porque la mayoría necesita pasar por todo una enseñanza en la escuela de la vida y despertando muy gradualmente. Porque necesita un cambio físico, emocional y mental. Y en general ya tenemos dificultad hasta para hacer una dieta. Nos vamos al nutrólogo, él nos predica lo que vamos a comer, estamos muy satisfechos, el problema está resuelto, ahí lo ponemos a la gaveta o al armario, está resuelto, pero no, ahí cuando lo apresura, vamos a empezar la dieta al lunes, pero no decimos de qué semana, algún lunes vamos a empezar. Entonces la teosofía tiene respuesta a todo. Lo que no hay es las personas queriendo hacer la pregunta. Y la respuesta no tiene valor si no hay pregunta. Pregunta más importante. Muy más importante. En verdad, ya decía Sócrates que la pregunta contiene la respuesta. Entonces tenemos muchos libros en la biblioteca. Voy a hacer una confesión pública. Que mi mayor preocupación es que las polillas lleguen al nirvana antes de nosotros, porque consumen la teosofía a la fuente. No hay distinción entre leer y poner en práctica, ya lo asimila. Y los teósofos, ahí si leen, no sé si van a leer, pero si leen, ahí discuten, no ponen en la práctica. Y ahí, ¿cuál es el valor del conocimiento? Si no hay la pregunta, si no hay la sensación de urgencia de uno se libertar del dolor. Estamos acomodados por el dolor. Lo aceptamos como natural tener guerras. Estamos a un paso de los libertar de eso, sí, apenas despertamos. Porque ahora hay evidencia de que esta guerra, si ocurrir, no sobrará nada. Es que decía Einstein, de la tercera guerra no lo sé, pero si hubiera una cuarta, será con lanza, arco y flecha, no sé qué sería. No, vamos a regredir a la caverna. Por favor.
te quería hacer una consulta. Una pregunta. Si estamos en esta etapa, o si hablamos de toda la historia, de todo lo que nos pasa, digamos, negativo como seres, yo tengo como un escepticismo en este momento, porque siento de que entonces lo que llamamos amor, como una palabra hueca casi, de amor. ¿Qué es amor? Porque siempre lo remitimos a lo personal, a la familia, a círculos como cada vez más cerrados. Y no lo podemos, digamos, transmutar hacia algo más extenso, porque siempre, digamos, la humanidad va al materialismo, a hacer la guerra, el amor, digamos, para hacia los 70, pero en el sentido de que ahora tenemos la tecnología y todo está enfocado, todo tiene que estar enfocado a este materialismo, a ver quién es más poderoso. ¿Cómo no podemos salir de ese círculo? Es que queremos una salida colectiva, ¿verdad? Pero la salida es individual. Claro. La primera y última libertad es posible al corazón de uno. Pero cuando uno se transforma, es una consecuencia, él transforma a su alrededor. Entonces, si Krishnamurti responde en La cuestión del imposible, un libro muy interesante, La cuestión del imposible. Si un número mínimo de personas despertara, se cambiaría la humanidad. Tú miras el efecto que un Buda o un Cristo producieran por milenio. La potencialidad humana es casi infinita si todo despertara. Pero no hay necesidad que todo, vamos a decir que tuviéramos 100 Cristos y 100 Budas, ¿cómo se transformaría la tierra? Ahora, el problema de imaginar que el colectivo va a se resolver, en los planetas dan palabras tónicas y percibimos que hay una evolución según su tónica. Pero la evolución de la humanidad es muy lenta. La doctrina secreta dice que al Kali Yuga ainda le faltan 427,000 años. Otros quieren terminar el mundo a 2000. Ahí no fue 2000, ahí crearon un calendario maya para terminar 2012. Ahí tampoco. Ahí inventaron, no sé, para 2019. Y están postergando el final del mundo desde que he nacido. Porque el apocalipsis y todo eso es una fixación occidental. No, tenemos que comprender que la escuela no va a sumergir. Tenemos es no buscar soluciones de otros planetas, porque no quieren más a Arca de Noé, entonces quieren un UFO que va a nos llevar para un lugar mejor. Pero no quieren comprender que tenemos que vivir cosechar lo que hemos sembrado. Entonces no es un problema nuevo a la humanidad. No hay motivo para un escepticismo ahora. Siempre fue así. Estamos despertando. Ahora nos parece intolerable. Antes siempre se tomó como natural. Esta sensación de que es intolerable es indicativo que hay un cambio colectivo ocurriendo. Eso debería ser motivo, eso sí, de una luz, de una alegría. Por la primera vez la humanidad parece necesitar despertar. No digo que todos, porque hacemos siempre un problema estadístico. No es estadística la humanidad. Si hay un líder, se cambia una multitud. Bueno, las personas que hicieron las preguntas agradecen a Ricardo y dicen excelente, y agradecen también al equipo de Rosario. Yo también agradezco el equipo de Rosario.
Ángela Murillo de California, desde California, Sí. nos pregunta, entonces se podría decir que estamos semidormidos y los planetas en conjunto y Acuario nos estarán ayudando a despertar. Sí, Creo ¿verdad? que es lo que más o menos está Yo diciendo. creo que estamos percibiendo que es un gran reloj, que la evolución no se da por casualidad, que hay un plan divino en el proceso evolutivo. Los planetas van se poniendo en posiciones para enseñar alguna cosa, por lo menos dan un estímulo. No todos reciben el mensaje con misma capacidad, porque hay diferentes niveles y cantidades de encarnaciones que a la vista no podemos con clarividencia percibir. Hay que percibir la persona, algunas tienen más voluntad, otras más inteligencia, otras más amor, pero no todos tienen los tres equilibrados. Eso sería felicidad, porque es un genio en una cosa, pero no tiene corazón. Puede virar un Hitler. Es un gran corazón, pero no tiene inteligencia, puede quedar un fanático que va a matar en nombre de Dios. La Santa Inquisición tenía obispos y cardenales. Es difícil comprender que se haya hecho eso en nombre de Cristo. Entonces, toda vez que desarrollamos una de las tres sin las otras, hay problemas. Si desarrollamos solo la inteligencia o solo la voluntad o solo el amor, sin el contrapeso del equilibrio. Pero creo que por eso las fases son circulares, los planetas orbitan alrededor del Sol y recibimos su influencia como un reloj, una sucesión de maestros que nos enseñan sus enseñanzas. La pregunta que quería hacer quizá engloba todo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño lugar de ciudadano, a veces no respetado, ninguneado, excepto en el momento que tenemos las elecciones nada más, para que nuestros dirigentes, de algún modo, empiecen a captar estas cosas? Porque, no sé, no hay ningún concejal acá presente, creo, ¿no? Como para generar ese concejal o concejala, ¿no? Bueno, o algún jefe vecinal, a lo mejor. Eso es lo que yo veo. Nosotros estamos recibiendo una información, estamos todos de acuerdo acá. Creo que la mayoría vinimos acá por algo. Pero la parte dirigente parece que tiene otras directivas, otros valores, y va en otro sentido. Nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro punto de vista, pequeño, limitado, para poder influenciar sobre aquellos que realmente tienen el poder para hacer algo? ¿Qué es lo que piensan? Es que, porque estamos un poco dormidos, creemos que el poder está en la mano de ellos. Si hay cambio, todo se cambia. El cambio empieza por adentro de cada uno. Si no, yo voy a decir, yo tomé un taxi en Avenida Paulista en Brasil hace mucho tiempo. Y el hombre fue hablando mal de los políticos desde el momento que tomamos el taxi hasta la destinación final. Y decía, porque esto roba, porque aquel le saca 10%, aquel otro es más, otro menos. Tenía una colección de conocimiento sobre toda la política de Brasil que era espantosa. Y llegamos al final. Ahí pasé una nota de dinero y el cambio de revés no fue correcto. Sí.
ahí lo percibí, que él tenía envidia, porque si estuviera lá, podría robar más. Entonces, creamos en Brasil se dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Entonces, no es una casualidad. Sí, no son extraterrestres. Sí. Porque la ley del karma no fue suficientemente comprendida por la población. Ponemos la culpa, encontramos un bode expiatorio, pero el cambio tiene que venir de nosotros y no es un cambio para afuera, no es una invitación a una revolución física, eso ya pasó a Revolución Francesa. El nuevo cambio es una revolución espiritual adentro de uno, es un despertar, eso que decía Krishnamurti. No estamos luchando por una causa externa. El externo es una consecuencia del interno. Si hay un número suficiente de personas que hacen este despertar. Y a lo peor, si no conseguimos, no logramos, a la próxima encarnación quizás será en un lugar mejor. Sí, vamos a vivir en condiciones, porque vamos a tener que también cosechar nuestros méritos. Entonces el cambio está en tomar un taxi, en hablar con las personas, ¿está bien? En cuidar la familia. Tener conciencia. Sí, sí. Es un cambio interior. Bueno, por favor. Yo me estoy acercando. Gracias. Porque ya hemos abusado de vos 2 horas. Realmente somos nosotros los agradecidos, Ricardo. Realmente contar con tu presencia acá en la sede de Rosario es un honor, ¿no? Me gustaría dejar acá, aunque en portugués, estos 3 artículos en su forma para poner a la biblioteca. Quizá alguien lo traduce al español o quizá puedan leerlo así. Entiende el portugués, es muy parecido. Sí, escrito se queda más sencillo. Bueno. Eso tiene que devolver también que es tuyo. Bueno, o de la... ahí están los que te han traído, son, ahí están la biblioteca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Abierta librería y biblioteca.